todos bienvenidos a su programa Hablemos de Salud Mental. Como cada jueves, está por aquí su servidora Jamie Mejía Mustafa, licenciada en Psicología Clínica. En el día de hoy estaremos hablando de un tema muy interesante. Como cada jueves le traemos un tema diferente en el cual podemos nutrirnos y aprender acerca de la salud mental y de la psicología. En el día de hoy, como les dije anteriormente, tenemos el tema la psicología de los rasgos y sus medidas. Pero antes que nada, quiero informarles que en el día de hoy tenemos 5 invitadas. Entre ellas están psicólogas clínicas como psicólogas escolares. Pero antes que nada, me gustaría introducir un poquito al tema. Como ya saben, yo soy licenciada en psicología clínica. Es del área en la que yo me desempeño. Y como ya he mencionado anteriormente, el tema de hoy es bastante enriquecedor, bastante nutritivo para nosotros, los psicólogos, y para las personas, dígase, para los televidentes, que este tema le puede nutrir e informar y así pueden aprender más de la psicología, que es una carrera bastante bonita. Bueno, la teoría de los rasgos de la personalidad y sus principales autores. Antes de pasar con nuestras invitadas en el día de hoy, me gustaría dar una pequeña introducción acerca del tema. Por ejemplo, si alguien te pide que describas la personalidad de un amigo o familiar, ¿qué tipo de cosas dirías? Seguramente pensarás en términos descriptivos como alegre, tranquilo o decidido, entre muchos otros. Todos estos términos representan rasgos, pero ¿qué son los rasgos de personalidad? Bueno, si alguien te pide que describa la personalidad de un amigo o familiar, ¿qué tipo de cosas le dirías? Bueno, seguramente pensarás en términos descriptivos como alegre, tranquilo o decidido, entre muchos otros. Todos estos términos representan rasgos, pero ¿qué son los rasgos de la personalidad? En el día de hoy tenemos vamos a explicarte qué son los rasgos de la personalidad. Esta servidora le podría decir que los rasgos de la personalidad o un rasgo de la personalidad es una característica relativamente estable de la personalidad que hace que las personas se comporten de cierta manera. La teoría de los rasgos de la personalidad es una de las principales áreas teóricas en el estudio de la personalidad. La teoría de los rasgos de la personalidad sugiere que las personalidades individuales se componen de estas, una amplia variedad de factores. A diferencia de muchas otras teorías de la personalidad, tales como las teorías psicoanalíticas o las humanísticas, la teoría de los rasgos de la personalidad se centra en las diferencias entre los individuos, la combinación e interacción de diversos rasgos forman una personalidad que es única para cada individuo. Teoría de los rasgos se centra en la identificación y medición de estas características individuales de la personalidad. Entonces, como ya le di una pequeña introducción acerca del tema del día de hoy, pasamos a la oficina de la licenciada en Psicología Escolar, licenciada Paulina García. Ella le estará hablando un poco acerca de la teoría de los rasgos de Gordon Allport y más adelante tendremos a la psicóloga Yorkelis Polanco, psicóloga clínica, que ella le estará hablando en conjunto con la licenciada Yamil Cabrito, psicóloga escolar. Ellas ambas le estarán hablando de los 16 tipos de personalidad de Raymond Cattell. Luego regresaremos al estudio. Bye. Gracias, Jamie, por invitarme a tu tan prestigioso y visto programa. Como dijiste anteriormente, el tema de hoy es muy rico y amplio y estaré hablando al público televidente acerca de la teoría de los rasgos de Gordon Allport. Gordon Allport fue un psicólogo estadounidense muy conocido por sentar las bases de la psicología de la personalidad.
De acuerdo con su teoría de la personalidad, cada individuo es único y por lo tanto también lo es su personalidad. Y esta debe ser analizada de las presentes circunstancias, ya que esta evoluciona de forma continua en lugar de permanecer estancada durante toda la vida. Gordon Allport nació el 11 de noviembre de 1897 en Montezuma, Indiana. Su primera educación la realizó en las escuelas públicas de Cleveland, Ohio, después de trasladarse allí con su familia. Su padre era un médico rural y su madre era una maestra de escuela. Practicaban la religión protestante y la ética protestante del trabajo, que hace hincapié en la importancia del trabajo duro y la diligencia. Gordon Allport fue un niño estudioso, pero tímido, que a menudo se mantenía aislado y solitario. Completó la educación secundaria en la escuela secundaria de Greenville, con calificaciones sobresalientes, y obtuvo becas para estudiar en la prestigiosa Universidad de Harvard. Fue difícil para él encajar en el medio ambiente de la Universidad de Harvard. Sin embargo, se licenció en Economía y Filosofía en 1919. Siempre estuvo interesado en el estudio de la psicología social y de la personalidad, por lo que buscó la manera de satisfacer sus intereses colaborando en el Club de Chicos de Boston, así como haciendo de voluntariado como un agente de vigilancia para ayudar a los estudiantes extranjeros y trabajadores de la guerra. Trabajó enseñando economía y filosofía en la Universidad Robert en Estambul, Turquía, durante un año, y luego regresó a Harvard para estudiar el grado de psicología. Publicó su primer trabajo de investigación titulado Los rasgos de la personalidad, su clasificación y valoración, en colaboración con su hermano Floyd Allport en 1921. Gordon Allport completó su maestría en 1921 bajo la dirección de Herbert Langfield, seguido del doctorado en 1922. Su profundo interés en el estudio de la personalidad le llevó a estudiar cada rasgo que define y conforma una personalidad única. Allport propuso a lo largo de su vida varias teorías conocidas y enfoques para estudiar las complejas estructuras y rasgos que conforman una persona. Negó firmemente el concepto del enfoque psicoanalítico para el estudio de la personalidad, porque decía que el enfoque psicoanalítico es un enfoque de comportamiento que no puede ser utilizado para estudiar una personalidad. En 1936, Allport seleccionó las palabras del diccionario que definen una persona y clasificó hasta 4.000 en 3 niveles diferentes. Estas palabras definen las diferencias individuales en base a 3 rasgos que conoció como rasgos cardinales, rasgos centrales y rasgos secundarios. Los rasgos cardinales son los rasgos que predominan en toda la vida de un individuo. Es una característica innata fundamental de la persona, que se aprende o se adopta, a menudo hasta el punto que la persona se da a conocer solo a través de estos rasgos. El origen y el significado de términos son principalmente descriptivos. Allport sugirió que los rasgos cardinales tienden a desarrollarse a lo largo de la vida y le ayudan en la búsqueda de su propósito en la vida. Los rasgos centrales son las características generales que forman los fundamentos básicos de la personalidad. Los rasgos centrales, aunque no son tan dominantes como los rasgos cardinales, son las características principales que se utilizan para describir a la persona. Términos tales como inteligente, tímido, honesto o ansioso se consideran rasgos centrales. Y por último están los rasgos secundarios. Los rasgos secundarios, que a veces están relacionados con las actitudes o preferencias de la persona y a menudo aparecen solo en ciertas situaciones o bajo circunstancias específicas, definen la complejidad de una personalidad, tal como se revela en ciertas situaciones. Un ejemplo sería cuando alguien se pone muy nervioso al hablar en público. Esto ha sido todo por mi parte, espero al público televidente le haya gustado y pasamos al estudio con Jamie. Hasta luego. Bien, gracias Jamie por la invitación a este grandioso programa. Como ya has dicho, el tema de hoy es muy amplio y rico. Y pues bien, el día de hoy les hablaré un poco al público acerca del tema los 16 tipos de personalidad de Raymond Carter.
Raymond Carter fue un psicólogo británico que dedicó prácticamente toda su vida a realizar investigaciones sobre la mente humana. Esos estudios indagaron principalmente en todos los aspectos que conforman la personalidad y la inteligencia humana. Así, este psicólogo se interesó por temas como la motivación, la emoción, el aprendizaje, la creatividad, la orientación académica y profesional y la interacción social. Este conjunto de temas son los que vertebran sus investigaciones y sus resultados se recogen en su famosa teoría de la inteligencia. La teoría de los rasgos de personalidad de Raymond Carter reduce el número de los principales rasgos de personalidad de la lista inicial de Aipor de más de 4.000 a 171, principalmente mediante la eliminación de estos rasgos pocos comunes y la combinación de características comunes. Carter clasificó una amplia muestra de individuos dentro de estos 171 rasgos diferentes. Luego, utilizando una técnica estadística conocida como análisis factorial, identificó términos estrechamente relacionados y finalmente redujo su lista a solo 16 rasgos de personalidad. Según Carter, en cada persona existe un rasgo continuo en los rasgos de personalidad. En otras palabras, cada persona contiene estos 16 rasgos en cierto grado, pero puede ser más alto en algunos rasgos y más bajo en otros. Por ejemplo, aunque todas las personas tienen cierto nivel de atracción, algunas pueden ser muy imaginativas, mientras que otras muy prácticas. Personalidad a juicio era algo que podía ser estudiado y organizado a través de un estudio científico sobre las características y comportamiento humano. Elaboró una descripción de los rasgos subyacentes de la personalidad. El test elaborado por Carter, llamado 16PF, mide 16 factores básicos que están identificados de la siguiente manera: A, B, C, E, F, G, H, I, L, M, N, O, Q1, Q2, Q3 y Q4, más 5 factores de segundo orden. Esos factores están ordenados de acuerdo a la repercusión sobre la conducta en general, siendo el factor A el de mayor influencia. Factores básicos. Factor A, en paréntesis, afectividad. Este evalúa el grado en que las personas establecen contacto con otros individuos. Factor B, en paréntesis, razonamiento. Este mide la capacidad intelectual según predomine el pensamiento abstracto y el pensamiento concreto, teniendo en cuenta que el abstracto es de característica de una persona de inteligencia mayor y el concreto de una inteligencia menor. Tenemos el factor C, en paréntesis, estabilidad. Evalúa la estabilidad emocional de la persona a manera que éste se adapte al medio que los rodea. Tenemos también lo que es el factor F. Dominancia. Mide el grado de dominancia o sumisión que presenta un individuo en sus relaciones sociales. Tenemos el factor F, impulsividad. Evalúa el nivel de entusiasmo en contextos sociales. Tenemos el factor G, en paréntesis, conformidad grupal. Este mide la aceptación de los valores morales según la teoría de Freud. Se explora el superego. Tenemos también lo que es el factor H, atrevimiento. Este evalúa la reactividad del sistema nervioso según la dominancia del sistema nervioso parasimpático y simpático. Tenemos también lo que es el factor I. Este mide el predominio de los sentimientos frente al pensamiento racional. Tenemos también el factor L, en paréntesis, suspicacia. Este evalúa el nivel de confianza o desconfianza que un individuo tiene hacia los demás. Bien, gracias Jamie por la invitación a este grandioso programa.
Hola Jamie, ¿cómo estás? Es un placer y un gusto de estar aquí compartiendo contigo en este maravilloso programa. Gracias por la invitación. Soy la licenciada Yamil Cabrito, como antes lo había mencionado. Voy a hablar un poco acerca de Raymond Carter. Estaré mencionando algunos de sus factores. Empezaré con el factor N, austicia. Este factor evalúa la capacidad de analizar la realidad de forma exhaustiva y describe en qué grado las personas se ocultan, mostrando solo aquellos rasgos que generan la respuesta que desean obtener de los demás. Las personas que obtienen puntuaciones altas, N+, tienden a ser calculadoras, frías, refinadas, diplomadas y muy conscientes socialmente. Los que puntean bajo, N-, son personas abiertas, directas, genuinas y sencillas que no se esfuerzan por impresionar a otros. El factor O, culpabilidad. Este factor evalúa la capacidad de una persona de responsabilizarse de sus propios actos. Las personas con puntuaciones O más son propias de personas sufridas que tienden a culpabilizarse por todo. Tienen expectativas de personas muy altas, se preocupan demasiado, son inseguras y suelen sentirse inaceptadas por los demás. Las que puntean bajo o menos tienen una visión positiva de su persona y son seguros de sí mismos. Factor Q1, rebeldía. Mide la disposición hacia el cambio de la apertura mental. Las puntuaciones altas en Q1 más están más abiertas y dispuestas al cambio. Tienden a ser liberales y rechazan lo tradicional y convencional. Las personas que ofrecen bajas puntuaciones en Q1 menos son conservadoras y tradicionales. El factor Q2, autoeficiencia. Esta mide el grado de dependencia o interdependencia personal. Las personas que tienen puntuaciones altas en este factor Q2 más son individuos eminentemente autosuficientes que saben tomar decisiones sin importarles las opiniones ajenas. Prefieren estar solos la mayor parte de su tiempo y hacen cosas sin pedir ayuda a los demás. Las bajas puntuaciones en Q2 menos son propias que prefieren estar en grupo y suelen tomar sus decisiones en base a lo que piensan los demás. Esta persona necesita sentirse que pertenecen a algún grupo y que son aceptadas y queridas por los demás. El factor Q3, autocontrol. Este factor autocontrol mide el autocontrol emocional y comportamental. Las personas que obtienen puntuaciones altas en Q3 más se esfuerzan por mostrar una imagen ideal socialmente aceptada por los demás. En cambio, los que tienen Q3 menos se esfuerzan por controlarse, por lograr igualarse a las ideas de las conductas sociales. En cambio, estas personas llevan una vida más relajada, menos estresante que los de Q13 más, pero tienden a ser menos exitosos. El factor Q4, tensión. Esta mide el nivel de tensión y ansiedad el nivel de ansiedad o nerviosidad del sujeto. Las personas que puntean alto en Q4 más experimentan niveles extremos de tensión nerviosa. Son impacientes y se distinguen por su capacidad
de mantenerse inactivo debido a su alto grado de nerviosismo. Suelen frustrarse con facilidad, pues su conducta resulta de exceso de impulso, que a menudo expresan inadecuadamente. Los que puntean bajo en Q4- se caracterizan por la baja presencia de tensión nerviosa. Suelen llevar una vida más tranquila y relajada. Vamos a hablar acerca del factor de segundo orden. QS1, introversión versus extroversión. Los que obtienen puntuaciones altas son extrovertidos y tienen la capacidad de establecer y mantener numerosos contactos interpersonales. El factor QS2, ansiedad versus tranquilidad. Las personas con bajas puntuaciones tienen un bajo nivel de ansiedad y se caracterizan por ser serenos, realistas, estable, emocionante y seguro de sí mismo. Las personas con puntuaciones altas son propias de individuos con un gran nivel de ansiedad. Tienen de ser inseguro emocionalmente, inestable, tímido, tenso y desconfiado. El factor QS4, dependencia versus independencia. Este cuarto factor de segundo orden combina los factores E, H, Q1, L, O, N, G, Q2 y M. Las bajas puntuaciones propias de personas sumisas, dóciles, tímidas, humildes, conservadora e insegura, y dependen por completo del grado que pertenecen. Las puntuaciones altas son típicas de personas independientes. Son personas autosuficientes, desconfiadas, agresivas y radicales, que no muestran necesidad de ser aceptados en la sociedad. El último factor es el QS5, autocontrol versus versus bajo control. El quinto y último factor de orden surge de la combinación entre los factores G y Q3 para medir el nivel de control del superego de la persona. Los que obtienen altas puntuaciones son personas muy autocontroladas, persistentes, compulsivas y tenaces. Los que obtienen bajas puntuaciones poseen bajo control de su superego, y suelen llevar una vida por sus impulsos y necesidades. Según Carter, estas 16 características son fuente de toda la personalidad humana. Muchísimas gracias. Espero que hayan entendido a la perfección. Y me vuelvo contigo, Jamie Alce. Gracias, chicas, por aceptar la invitación y gracias por su aporte al tema. Vamos ahora a directo con la psicóloga Yesenia Guzmán, licenciada en Psicología Clínica, y la licenciada Filomena Ventura, licenciada en Psicología Clínica. Yesenia Guzmán le estará hablando acerca de las 3 dimensiones de la personalidad de Eysenck, y la licenciada Filomena le estará hablando acerca de la teoría de los 5 factores de la personalidad. Volvemos en breve. Gracias, Jamie, por la invitación a este grandioso programa. Nunca me lo pierdo. Como ya has dicho, el tema de hoy es muy rico y amplio. Pues bien, el día de hoy les hablaré un poco al público acerca de Hans Eysenck. Hans Eysenck fue un destacado psicólogo británico de origen alemán de la posguerra.
conocido por el alcance expansivo de su investigación y las opiniones directas, a menudo controvertida, que expresó. Desarrolló un modelo dimensional distintivo de personalidad, basado en resúmenes analíticos de factores y procesos biogenéticos. Hansen combinó las estadísticas descriptivas con la experimentación fisiológica, colapsando la distinción entre ciencia pura y aplicada. Fue un defensor abierto de la base biogenética de las diferencias individuales en inteligencia y personalidad, así como un crítico mordaz de la psicoterapia psicoanalítica. Autor de 85 libros y más de 1000 artículos científicos. Hansen fue un conocido divulgador de la ciencia psicológica. Se interesó por el estudio de la personalidad y elaboró diversos cuestionarios y tests psicológicos. Uno de ellos es el llamado Personality Inventory en el 1959, que es un cuestionario que se evalúan dos dimensiones de la personalidad humana: el neuroticismo y la introversión. Hans-Jürgen Eisen estudió la personalidad en aquellos rasgos o factores que son genéticos, heredables. Esto representará aislar aquellos factores que no cambian, que son estables y que forman parte de la estructura de la personalidad. A pesar de que son factores genéticos o hereditarios, al estar estos en contacto con el entorno, se pueden atenuar o acentuar según el caso. Aislando estos factores genéticos, podemos alcanzar la estructura más profunda de la personalidad, la más primitiva. El psicólogo británico Hansen desarrolló un modelo de la personalidad basado en solo 3 dimensiones o factores. Tenemos la número 1, que es la introversión, extraversión. Esta habla de que consiste en dirigir la atención en las experiencias internas, mientras que la extraversión se refiere a centrar la atención hacia el exterior sobre otras personas y el medio ambiente. Número 2, tenemos el neuroticismo, estabilidad emocional. Esta se refiere a la dimensión de la teoría de los rasgos de Eisen, que se relaciona con la inestabilidad emocional frente a la templanza. El neuroticismo se refiere a la tendencia de un individuo a sufrir inestabilidad a nivel emocional, mientras que la estabilidad se refiere a la tendencia a permanecer emocionalmente constante o estable. Y por último, el psicoticismo, posteriormente, tras estudiar a las personas que sufren de enfermedades mentales. Hansen añadió una dimensión de la personalidad llamada psicoticismo. Las personas que tienen un alto contenido de este rasgo tienden a tener dificultades para hacer frente a la realidad y pueden ser antisociales, hostiles, poco empáticos y manipuladores. Espero que le haya gustado al público televidente. Me despido, paso el estudio con Jamie. Bye. Buenas tardes, Jamie. Buenas tardes, colega. Gracias por invitarme a tu programa. Buenas tardes, público televidente. Hoy vengo a hablarles sobre las teorías de los 5 factores de la personalidad. Tanto la teoría de Eiser como la teoría de Carter han sido objeto de numerosas investigaciones, lo que ha llevado a algunos teóricos a considerar que Carter se centró en demasiados rasgos, mientras que Eiser se centró en muy poco. Como resultado surge una nueva teoría de los rasgos que refiere a menudo como la teoría del Big Five. Estos son 5 factores de la personalidad que representan 5 rasgos fundamentales que interactúan para formar la personalidad humana, mientras que los investigadores no están de acuerdo
acerca de esta etiqueta exacta para cada dimensión, dentro de las cuales tenemos la extraversión, que también es conocida como extroversión. Es un rasgo de personalidad en la que el sujeto está más concentrado en desarrollar una relación con el exterior y requiere de mayor conexión social, y por eso mismo tiende a desarrollarse en entornos que le permite un acercamiento a otros individuos o grupos. También podemos hablar de la agradabilidad, que es una forma de vida basada en el aprendizaje, el crecimiento personal y el amor. Apuesta a crecer en un cambio de conciencia que lleve a la humanidad a cultivar valores tan importantes como el amor, la paz, la solidaridad, la tolerancia, la paciencia, la empatía, y en el que debemos ir abandonando la pesada carga que supone para el ser humano, que dentro de eso encontramos la envidia, el egoísmo, la negatividad, la injusticia, el odio y la violencia. La agradabilidad solo desea ser un mensaje de felicidad en la vida. Llevamos tantos siglos luchando y enfrentándonos a todos y con todo, que ya es hora de buscar la virtud en cada uno de nosotros, y desde ese logro individual poder compartir una luz con todos los demás. También tenemos el tercer rango, que es la escrupulosidad. Aquí las personas son escrupulosas, son organizadas y tienen un fuerte sentido del deber. Son confiables y disciplinados. Estas personas están centradas en el rendimiento. No encontrarán tipos escrupulosos que salgan volando en un viaje alrededor del mundo con solo una mochila. Las personas con poco escrúpulos son más espontáneas y libres, y pueden tender hacia el descuido. La conciencia es un rasgo útil, ya que se ha relacionado con los logros de la escuela y el trabajo. Tenemos el cuarto rango, que es el neuroticismo. Lo que buscamos evaluar en el ajuste emocional versus la inestabilidad emocional. Este rasgo identifica a individuos con tendencia al malestar psicológico, ideas irreales, excesiva, rumiación o ansia, y respuesta de afrontamiento desagradable. Una puntuación elevada en neurotismo sería las indicadoras de persona preocupada, nerviosa, emocionales, insegura e hipocondríaca. Por el contrario, aquellos individuos con una baja puntuación de característica o caracterizaría por ser relajado, no emocionales, seguro, resiliente, autosatisfecho y con alta autoestima. El quinto y último rango, tenemos la franqueza o la apertura. Este rango evalúa hasta qué punto un individuo realiza una búsqueda activa de nuevas experiencias y disfruta con las actividades poco rutinarias. Básicamente se encarga de medir la tolerancia y la exploración de situaciones no familiares. Por eso es que Jamie, colega y compañero que me escuchan, televidente, una puntuación elevada en este rango son
nuestra persona curiosa, con amplios intereses creativas, originales, imaginativas o no tradicionales. En contraposición, si la puntuación es baja, estaremos ante personas convencionales, programáticas, realistas y con pocos intereses, dentro de las cuales en nuestro mundo real hay bastantes personas con estas cualidades. Es todo por hoy. Gracias, Jamie, por invitarme a tu programa. Espero que le haya encantado. Que pasen feliz resto de tarde. Gracias, chicas, por haber aceptado la invitación en el día de hoy. Fue bastante agradable tenerlas aquí en conexión con nuestro programa. En el día de hoy hemos visto unos temas bastante interesantes y espero que nuestro público le haya gustado bastante los temas que las licenciadas han expuesto aquí, que han sido bastante nutritivos, de bastante provecho para mí y para nuestros televidentes. Espero que así haya sido. Bueno, antes de irnos, antes de culminar el programa de hoy, me gustaría cerrar con hablar un poquito acerca de la evaluación de la teoría de los rasgos de la personalidad. Y es que la mayoría de psicólogos coinciden que las personas pueden describirse en función de sus rasgos de la personalidad, pero los teóricos continúan debatiendo el número de rasgos básicos que componen la personalidad humana. Por ejemplo, algunas de las características o de las críticas más comunes de la teoría de los rasgos radican en el hecho de que los rasgos son a menudo pobres predictores de la conducta, mientras que un individuo puede tener una clasificación alta en la evaluación de un rasgo específico, él o ella no siempre se comportan de esa manera en cada situación. Otro problema es que las teorías de los rasgos no se ocupan de cómo o por qué las diferencias individuales en las personalidades, en la personalidad, emergen o se desarrollan. Entonces, eso es un tema bastante importante y como hemos visto aquí ya al final, eso ha sido bastante criticado y ha sido debatido por muchos teóricos. Espero en el día de hoy le haya gustado, como dije anteriormente, nuestro tema. Para el próximo jueves nos veremos por aquí nuevamente con su programa Hablemos de Salud Mental con su conductora Jamie Mejía. Hasta la próxima.